Hola amigos de YouTube y queridos estudiantes, hoy les traigo un ejercicio del segundo parcial de cálculo 1 del examen 1-2016, en el cual nos dice: en el primer cuadrante hallar el punto de la elipse 4x² más y² igual a 4, que sería su ecuación, donde la recta tangente forma con los ejes coordenados un triángulo de menor área posible. Entonces, tenemos que recordar que la recta tangente, cuando tú derivas una función y hallas la y' es igual a la pendiente de la recta tangente. Luego su ecuación sería y menos el y0 que viene del punto igual a la pendiente de la recta tangente por x menos x0 que viene del punto. La elipse en ecuaciones x² sobre a² más y² sobre y² igual a 1, siendo a las coordenadas en el eje x, como podemos ver, a y menos a, y b las coordenadas en el eje y, b y menos b. Entonces tenemos que hallar la pendiente. Para eso vamos a derivar la función implícitamente y hallar lo que sería y'. Entonces, derivada de 4x² sería 8x. Derivada de y² por forma implícita es como la x, 2y, y la derivada de y, que es y', y derivada de 4 es 0. Para hallar y' despejamos. Entonces mantenemos 2y por y' y el 8x pasa a restar. Luego y' va a ser igual a menos 8x sobre 2y. Y esto va a ser igual a... podemos simplificar lo que sería 8 con 2 y tendríamos menos 4x sobre y. Luego, sabemos que para cualquier pendiente de la recta tangente se usa en el punto de tangencia, que va a ser el punto donde choquen nuestra recta con nuestra elipse en este caso. Entonces, la pendiente va a ser menos 4x0 sobre y0. Listo. Una vez teniendo esto, pasamos a graficar la elipse para ubicarnos mejor en nuestro ejercicio. Entonces, graficando la elipse, yo ya tengo una elipse pregraficada, donde para la graficación se tiene que modificar la función, llegando a lo que es la ecuación de la elipse. Se divide entre 4, luego decimos que x² sobre 1² más y² sobre 2² es igual a 1, entonces es la ecuación de la elipse, teniendo por semejanza a igual a 1 y b igual a 2. Sabemos que aquí es a es 1, entonces aquí está a y menos a, y b es 2, y aquí está 2 y menos 2. La recta tangente es la que pasa por el punto de tangencia, y esta va a ser la recta tangente formando con los ejes coordenados el triángulo de área mínima. Recordemos que se dice que se tiene que hallar en el primer cuadrante. El primer cuadrante siempre va a ser el del lado derecho superior, y el punto de tangencia está aquí, x0 y y0. Entonces así se grafica nuestra elipse, nuestra recta tangente, y encontramos lo que es el triángulo de área mínima. Ahora pasamos a reemplazar el punto en la función y despejar y0 para tenerlo más simplificado y para poder reemplazar después, o para poder hallar varias cosas después. Entonces, en nuestra función original sería 4x0² más y0² igual a 4. Despejando y0, tenemos que y0² es igual a 4 menos 4x0². Despejando la potencia cuadrática, tenemos que sería raíz de y factorizamos el 4 por 1 menos x0². Y por último, y0 sería raíz de 4 es 2 por la raíz de 1 menos x0². Muy bien.
Entonces ya está nuestra y sub 0 despejada. Luego hallamos la recta tangente y las coordenadas h y b. Antes que nada explicar que en la gráfica la coordenada h nos da referencia a la altura, ya que empezamos desde 0 hasta h, y la coordenada b nos da referencia a la base, desde 0 hasta b. Entonces por eso los llamé coordenadas h y b. Entonces hallamos la recta tangente. Recordemos, la ecuación de la recta tangente va a ser y menos y sub 0 igual a la pendiente de la recta tangente por x menos x sub 0. Muy bien, reemplazando datos. Y menos y sub 0 va a ser igual a la pendiente. La pendiente es menos 4x sub 0 sobre y sub 0. Menos 4x sub 0 sobre y sub 0 por x menos x sub 0. Y por último, pasando y sub 0 a multiplicar, tendríamos y sub 0 multiplicado por y menos y sub 0 igual a menos 4x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0. Listo, entonces ya tenemos nuestra recta tangente en función de la pendiente y de x sub 0 y y sub 0. Ahora nosotros vamos a suponer algunas cosas. Por ejemplo, cuando en la ecuación original, cuando y es 0, x es igual a la base, como podemos ver aquí. Cuando estamos en el eje x, y es 0 y x es igual a la base. Entonces nosotros reemplazamos de la siguiente manera: y sub 0 multiplicado por y, que sería 0, menos y sub 0 igual a menos 4x sub 0 multiplicado por b, que sería la x, menos x sub 0. Muy bien, y sub 0 por menos y sub 0 se multiplican y tendríamos menos y sub 0 elevado al cuadrado es igual a menos 4x sub 0. El menos 4x sub 0 lo podemos pasar a dividir. Menos y sub 0 al cuadrado sobre menos 4x sub 0 igual a b menos x sub 0. Luego podríamos hacer lo que es despejar b. Entonces b va a ser igual a el menos x sub 0 para sumar, menos por menos es más y sub 0 al cuadrado sobre 4x sub 0. Listo. Luego podemos decir que b es igual a x sub 0 más, trato de darnos un poco más de espacio, podríamos decir así: denme un segundito. Ya podemos decir que b es igual a x sub 0 más, recordemos que y sub 0 al cuadrado es, según definición, según la función despejando y sub 0 y reemplazando la función, es 2 por la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. Entonces sería 2 por la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado sobre 4x sub 0. Seguimos. Entonces b viene a ser igual a x sub 0 más 2 al cuadrado es 4, la raíz al cuadrado va a ser tal cual, sobre 4x sub 0. Luego decimos que el 4 con el 4 se simplifican. Entonces la base va a ser igual a x sub 0 más 1 menos x sub 0 al cuadrado sobre x sub 0. O bien, haciendo la suma directa,
tendríamos la suma de fracciones con común denominador x sub 0 por x sub 0, x sub 0 al cuadrado, más 1 menos x sub 0 al cuadrado. Y se simplifican los x sub 0. Por lo tanto, b va a ser igual a 1 sobre x sub 0. Entonces ya tendríamos hallado nuestro primer término o nuestra primera coordenada, que es la coordenada de b, que es desde 0 hasta la base. Muy bien, una vez obtenido nuestra coordenada de b, vamos a hallar lo que es la coordenada de h cuando x es igual a 0, que es en el eje y. H, la coordenada en y vale h. Entonces lo que vendríamos a hacer es, de la misma ecuación tendríamos y sub 0 multiplicado por y, que es h, menos y sub 0 igual a menos 4x sub 0 multiplicado por x, que es 0, menos x sub 0. Listo. Luego seguimos multiplicando, podemos pasar a y sub 0 a dividir, entonces tendríamos h menos y sub 0 igual a menos 4 x sub 0 al cuadrado, debido a que se multiplica con el otro x sub 0, dividido entre el y sub 0. Muy bien, despejando el h va a ser igual a el menos 4 por x sub 0 al cuadrado sobre y sub 0 más y sub 0. Y luego podemos, lo que sería, podemos agarrar y reemplazar h. Entonces, ¿qué tendríamos? Reemplazar y sub 0. Entonces reemplazamos la y sub 0 de aquí arriba. H va a ser igual a menos 4 por x sub 0 al cuadrado sobre 2 veces la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado un segundo, 2 veces la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado más 2 veces la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. Perfecto. Haciendo la suma de fracciones y obviamente simplificando este 2 con este 4, quedándonos 2 aquí, tendríamos de la siguiente manera: h va a ser igual a menos 2 x sub 0 al cuadrado más 2 veces la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre la misma raíz. Perfecto. Luego podemos decir que h va a ser igual a, h va a ser igual a, sabemos que en la raíz se nos va a simplificar esto con esto. El 2 al multiplicarse con estos términos va a ser 2 menos 2x sub 0 al cuadrado. Y nos quedaría 2 menos 4x sub 0 al cuadrado, sumando términos semejantes, sobre la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. Si es que no cometo error, denme un segundo.
hay un pequeño error. Cuando hemos multiplicado este menos 4 con este menos x sub 0, se nos ha quitado el signo menos. Por lo tanto, aquí se nos quita el signo menos. Entonces, al restar, sabemos que 2x sub 0 al cuadrado menos 2x sub 0 al cuadrado se van. Por lo tanto, tendríamos simplemente 2 sobre la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. Listo. Y eso sería el valor de h. Entonces, tal vez para darle un poco de más de resaltado, podemos decir que es 2 sobre la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. Perfecto. Una vez hallados h y b, podemos decir que esto ya está. Podemos pasar a hallar el área del triángulo. El área del triángulo mínimo, que es nuestro triángulo de la gráfica. Entonces, aquí tenemos nuestro triángulo de área mínima. La base es b y la altura es h. Entonces, el área de un triángulo, el área de nuestro triángulo, vendría a ser la base por la altura dividido entre 2. Luego, sabemos que ya hemos hallado la base y la altura en función de x sub 0. La base vendría a ser 1 sobre x sub 0 multiplicado por la altura, que es 2 sobre la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. Tal vez dándonos más espacio sería así: 2 sobre la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. Y todo esto sobre 2. Podemos simplificar este 2 con este 2. Chao, chao. Y podemos decir que el área es en sí multiplicadito, sería 1 por 1 es 1 sobre x sub 0 multiplicado por la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. Listo. Una vez obtenida esta expresión, nosotros necesitamos minimizar o optimizar. Cuando ustedes minimicen o maximicen, lo que se hace es derivar el área en función del x sub 0, estamos hablando de x sub 0, e igualamos a 0 para hallar una variable. Entonces, aquí vamos a hallar nuestra derivada. Derivada del área del triángulo respecto de x sub 0 va a ser igual a, entonces derivamos esta división. Para recordar la derivada de una división sería la siguiente: si la división es u sobre b, la derivada es el denominador al cuadrado, u derivado por b menos u por b derivado. Ahora, derivando entonces, nuestra área sería x sub 0 por la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y arriba, derivada de u, derivada de 1, que vendría a ser, esto es como u y esto es como b, derivada de 1, que vendría a ser 0, entonces no nos importa, menos u, que es 1, tampoco nos importa en la multiplicación, por la derivada de b. La derivada de b va a ser derivada del primero por el segundo, derivada de x sub 0 es 1, por el segundo es 1 menos x sub 0 al cuadrado, ya, más derivada de x, x sub 0 multiplicado por la derivada de la raíz. La derivada de la raíz vendría a ser
1 sobre 2 veces la raíz la derivada de la raíz vendría a ser 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que sería menos 2x sub 0. Listo, aumentando a nuestra línea y cerrando nuestro corchete. En este caso lo voy a poner con corchetes. Ya tendríamos esto, y lo que hacemos es después igualar a 0. Si igualamos a 0, podemos pasar a multiplicar el denominador, y pasando a multiplicar el denominador se nos va a acabar el menos. Si pasamos a dividir o pasa hacia un 0, también se nos va. Entonces tendríamos la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. Podemos simplificar términos. 2 y 2 se nos van. El x sub 0 se multiplica con el x sub 0, entonces tendríamos menos x sub 0 por x sub 0 al cuadrado sobre la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado igual a 0. Sabemos que esta es una suma de fracciones, por lo tanto tendríamos como un denominador nuestra raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado, y arriba raíz por raíz sería la raíz elevado al cuadrado menos, como ese mismo denominador simplemente se anota el numerador y se nos va la raíz cuadrada con el exponente cuadrático. Obviamente esto es igual a 0. Recordemos que el de abajo va a pasar a multiplicar, por lo tanto también se nos va. Entonces tendríamos 1 menos x sub 0 al cuadrado y menos x sub 0 al cuadrado. Todo esto igual a 0. 1 menos menos sería más, sería menos 2x sub 0 al cuadrado, y yendo al otro lado sería 2x sub 0 al cuadrado. X sub 0 al cuadrado con el 2 pasado a dividir sería 1/2. O directamente podemos decir que x sub 0 va a pasar como raíz de 1/2. No uso la respuesta negativa porque estamos hablando en el primer cuadrante donde las coordenadas son positivas. Y de forma más despejada sería 1 sobre raíz de 2. Entonces ya hemos hallado una coordenada de nuestro punto, y bastante importante, la coordenada de x sub 0. Perfecto. Ahora reemplazamos el valor de x sub 0 en y sub 0 despejado de la ecuación. Y sub 0 es 2 por raíz de 1 menos x sub 0 cuadrado. Entonces recordemos, y sub 0 es 2 por la raíz de 1 menos x sub 0 al cuadrado. X sub 0 al cuadrado es 1/2, podemos verlo aquí. Entonces podemos decir que y es igual a, es igual a 2 por la raíz de 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 simplemente es 1/2. Entonces sería 2 por la raíz de 1/2, o 2 por 1 sobre raíz de 2. Y 2 dividido entre la raíz de 2 nos da que es raíz de 2. Entonces la coordenada de y sub 0 es raíz de 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos las coordenadas de nuestro punto de tangencia entre la elipse y la recta, en el cual la recta tangente va a formar un triángulo de área mínima en el cuadrante 1, como podemos ver en la gráfica. Entonces,
nuestras coordenadas vendrían a ser x sub 0, que es 1 sobre raíz de 2 y raíz de 2. Este es el punto entre la raíz y la recta tangente donde pasa todo lo especificado. Y este vendría a ser el resultado de nuestro problema. Muy bien. Muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el ejercicio, les sirva de preparación para los exámenes que ya se acercan. Y bueno, síganme en mi página de Facebook, síganme en mi canal. Por favor, denme un like, suscríbanse, me ayudarían bastante. Y recomiéndome en la caja de comentarios si desean que haga algún otro ejercicio. Muchas gracias. Chao, chao.